capaz no se esperaban verme a mí, ni yo verme acá frente a la cámara hablando y compartiéndoles un poco. Pero bueno, mi padre me pidió para poder compartir y poder traer esta semana, bueno, la palabra, y estaba como entre sí, no, pero bueno, le dije sí y bueno, acá estoy. Me gustaría poder compartir con ustedes, compartir lo que Dios ha estado hablando a mi vida. Eh, y es lindo poder estar de esta manera, ¿no? Capaz no llegue a los 45 minutos que mi padre los hace. Capaz me quede un corto. Pero está bueno que podamos compartir por este medio y es necesario hacerlo, ¿sí? Me gustaría realmente hablar algo desde lo personal como experiencia, de lo que Dios ha estado hablando a mi vida, eh, y, y ha estado como que fuerte en este tiempo hablando algo que yo sé que también no solamente conmigo, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero que en otros lados me ha pasado a mí de que he estado hablando con amigos de otros países, aún de Montevideo, jóvenes de otras iglesias, y como que Dios me decían, me contaban su testimonio, me contaban de lo que Dios estaba haciendo con ellos en este tiempo, y era como que también conmigo, o sea, siento que como que estábamos conectados en algo y Dios estaba hablando con ellos y lo mismo que estaba hablando conmigo. Entonces era como que qué lindo Dios, ¿no? Saber que hay un lenguaje y hay algo que está pasando que capaz no lo estamos logrando ver, pero que Él está haciendo. Y estar en esa línea, estar en ese espíritu, es lindo, es lindo. Y me gustaría poder hablarles hoy de algo que, bueno, Dios me ha estado hablando en este tiempo, y es de permanecer, perseverar en su palabra, ¿sí? Eh, la importancia de ser constantes, la importancia de estar firmes, de permanecer, y más que todo la importancia de conocer su palabra. Cuán importantes son estas cosas y cómo van de la mano el hecho de permanecer y conocer su palabra. Eh, a veces pensamos que simplemente, bueno, es conocer su palabra y nos llenamos de conocimiento y ya está. Y a veces pensamos que es simplemente permanecer y eso van a ocurrir cosas y ya está. Pero no, las dos van de la mano, porque es yo lo que veo es lo espiritual con lo natural, y como ambos tienen un destino y un fruto que lleva a la eternidad. Porque perseverar es algo humano, perseverar es algo que está en nosotros, que sin necesidad de conocer a Dios, tú escuchas a muchos testimonios, ves muchos testimonios de vida en el mundo, de gente que por perseverar ha alcanzado metas, ha logrado el famoso éxito, que todos le dicen, ¿no? El hecho de tener el dinero y o yo que sé, su empresa o X motivo o X cosa en el deporte, en la música, en el cine, en la economía, en lo que sea, que por perseverar han logrado alcanzar metas. Y eso es algo humano, eso es algo nuestro, es algo que Dios ha puesto a nosotros como humanos, y en el correr de la historia el ser humano por perseverar ha alcanzado metas grandes, ¿sí? Pero la palabra es algo solo de Dios, es algo solo de Él. O sea, su palabra es esto, es chiquita, no es como la del pastor, pero esta palabra es la que Dios lo ha dado a través de su espíritu al hombre. Y eso es espiritual. Eso es algo que el ser humano no lo puede tener. Entonces, la perseverancia con la palabra, la constancia y la perseverancia con la palabra trae eternidad. Trae eternidad. La perseverancia sola
va a traer capaz éxito en tu vida, va a traer dinero o va a hacer que cumplas tus sueños. Pero la perseverancia con la constancia más su palabra en tu vida traen eternidad. Eternidad, que es algo que solo nosotros podemos conseguirlo. Es algo que solamente los hijos de Dios han entendido y saben cómo llevar a cabo. Y de esa manera tenemos que empezar a vivir. Y lo voy a resumir capaz porque es lindo también ir a la palabra y basarnos en eso, porque justamente de eso estoy hablando ahora. Que esto es lo que nos hace diferentes a la sociedad, porque a veces yo he escuchado muchas prédicas y como que creemos que Dios es la varita mágica para nuestras soluciones, ¿no? Entonces creemos que si venimos a Dios las cosas van a ocurrir, todo va a pasar, vas a tener dinero, éxito, vas a sanarte, tu matrimonio se va a mejorar, tus hijos van a estar bien, tu vida va a ser color de rosas y creemos en ese evangelio barato. Yo le llamo el evangelio barato porque es un evangelio que solamente se basa en textos de la palabra, sacándolos de contexto. Entonces es como un evangelio que simplemente lo que busca es hacernos sentir bien. Todo lo contrario a lo que Dios nos quiere llevar. ¿Sí? Dios nos quiere llevar más bien a que pasemos pruebas, dificultades, para que ahí entendamos de lo que estamos hechos. De que si realmente lo amamos, de que si realmente somos aptos para su reino. ¿Sí? Porque cuando las cosas van bien, a veces no sabemos de lo que estamos hechos, pero cuando vienen las crisis, ahí nos damos cuenta de lo que estamos hechos. Entonces, me gustaría capaz ir a 2 Samuel 23, ¿sí? Si podemos ir a 2 Samuel 23, 9, que vamos a leer. Acá está hablando de los valientes de David. Me gusta la historia, en este caso, de Eleazar. Capaz no es una historia muy conocida, todos conocemos a David y las hazañas que ha hecho, la historia de Sansón, de Noé y todas esas historias, capaz que las sabemos de memoria. Pero cuando alguien te pregunta de Eleazar, capaz ni siquiera estaba en tu lenguaje cristiano, ¿no? De lo que era quién es Eleazar. Pero me gustaría leerlo y sacar algo lindo que Dios me ha hablado en este tiempo. Y es de esta historia que dice: después de estaba hablando de los valientes de David, dice: después de Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, estaba Eleazar con los hombres de Israel luchando en ese lugar. Pero ¿qué pasó? Los hombres de Israel se alejaron y quedó este hombre. Dice que quedó Eleazar en el día, dice: se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Qué pasó? Eleazar estaban en una guerra en ese momento, el pueblo de Israel, y Eleazar estaba luchando, pero el pueblo de Israel se vio con tanta presión, se vio con miedo, huyó. Pero él dice que se quedó luchando con la espada en su mano. Hasta que se le quedó pegada. Capaz no nos entra en la cabeza, pero literalmente tanto apretar la espada, matar, luchar, estar ahí perseverando, se le quedó pegada. Era tanto la energía y tanta la fuerza que él estaba ejerciendo en ese momento, que se le quedó pegada la espada en su mano. Y bueno, Dios me mostraba con esto que eso hace la diferencia de alguien que cree en Dios y alguien que no cree en Dios. El hecho de que nosotros, creyendo en Dios, tenemos que estar no solamente constantes en nuestra propia fuerza, sino en lo que Dios ha depositado en nosotros a través de su palabra.
¿Y a qué voy con todo esto? Porque sabemos que la palabra de Dios representa la espada como nuestra armadura, representa la espada, la palabra de Dios representa la espada. Y en ese momento Eleazar dice que la espada pegada a su mano, o sea, es la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy en día tiene que estar pegado a nuestras manos en cualquier situación, sea adversa, sea una situación linda, lo que sea, la palabra de Dios tiene que estar ahí, pegada a nuestras manos. Tiene que realmente hacer que lo que hagamos trascienda eternidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que el mundo puede hacer con la perseverancia y lo que nosotros podemos hacer con la perseverancia. El mundo con la perseverancia puede alcanzar muchas cosas y nosotros también como seres humanos podemos alcanzar muchas cosas con la perseverancia. Pero la perseverancia con la palabra de Dios pegada a nuestras manos, vamos a alcanzar eternidad. Eternidad no solamente para nosotros, porque acá me gusta algo lindo que dice en el 10, aquel día, lo último, dice, Jehová dio una gran victoria y dice que se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. O sea, no solamente para nosotros. El ser humano es capaz de con su perseverancia alcanzar capaz metas y sueños propios, ¿no? Y lograr sus metas en la vida y llegar a ese sueño que ellos tenían para consuelo propio y decir, realmente estoy satisfecho, he logrado lo que me he propuesto y todo personal, ¿no? Todo yo. En Dios, con su palabra en nuestras manos, no hacemos solo para nosotros. Hacemos para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel salió corriendo y dice que volvió. O sea, ¿qué quiere decir? No lo hacemos solo para nosotros, sino lo hacemos para los demás. Todo lo que nosotros hacemos con la perseverancia, con la constancia y con su palabra en nuestras manos es para los demás. Es totalmente contrario a lo que el sistema nos dice. El reino de Dios se mueve de otra manera. El reino de Dios realmente nos enseña que lo que tenemos que hacer es para nuestro prójimo, ¿no? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. Entonces, cuando tú perseveras, cuando tú estás en circunstancias difíciles, lo que estás haciendo no es solamente para vos pasando esas pruebas difíciles, es para otros. Y de esta manera, con nuestra experiencia, con la palabra de Dios, nosotros empezamos a dar eternidad a otros. Empezamos a impartir lo que Dios tiene para otros. Entonces nos damos cuenta de que realmente la palabra de Dios nos lleva a enseñar a otros. Y realmente esto es lo que Dios hablaba en mi vida durante este tiempo, porque a veces uno se da cuenta que hay cosas que no están pasando, que capaz Dios te ha hablado a tu vida y uno dice, pero no las veo, o siento que más bien todo lo contrario. Yo pensaba que este 2020 iba a ser wow, gran cosa, y ves que no, que vas en retroceso, pero a pesar de eso uno dice, no, voy a permanecer en la batalla, voy a permanecer en lo que Dios ha dicho en mi vida, y realmente eso lleva a que tu vida empiece a crecer espiritualmente, ¿sí? Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos que uno siente presión, en los momentos que uno siente que ya no puede más, es donde tienes la palabra de Dios en tus manos. Es donde tenemos esa posibilidad de agarrarnos de Él tan fuerte que es ese plus que nos va a llevar a vida eterna, que nos va a llevar a dar algo diferente a este mundo, ¿sí? Entonces,
Me gustaría ir a Hebreos 10:36, si podemos ir a Hebreos 10:36. Me gusta realmente cómo Dios nos va enseñando a través de su palabra la diferencia que hay, como la diferencia que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Y este tiempo Dios me decía eso, ¿no? O sea, realmente hay algo distinto en ustedes, hay algo distinto como hijos, que no solamente es el hecho de que tenemos la salvación, el hecho de que hemos sido comprados por su sangre, el hecho de que ahora conocemos a Dios, sino que tenemos eso que se llama eternidad y que lo transmitimos a la gente, y que la palabra hace que los demás empiecen a cambiar. Lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice, empezamos a transmitir a los demás, y eso empieza a cambiar en los demás, ¿sí? Entonces, el hecho de permanecer, de perseverar con su palabra, hace que las cosas nos lleven a eternidad. No solamente a nosotros, como estuvimos leyendo ahí, dice que el pueblo de Israel regresó tras el botín. O sea, me imagino la cara de Eleazar, todo sudando, cansado, y el pueblo de Israel yendo a buscar lo que Eleazar había conseguido. Y es eso, ¿no? El hecho de tener esa fuerza y esa valentía de decir, bueno, todo lo que yo estoy haciendo no es para mí, sino es para los demás, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos 10:36. Dice: porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Sí? ¿Cuán importante es eso? Esa perseverancia, esa paciencia que hace que nosotros podamos encontrar lo que Dios nos ha prometido. Y no solamente lo que Dios nos ha prometido a nosotros, sino a cumplir el plan de Dios para nuestras generaciones. No importa la situación en que estés, no importa el problema en que pases, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y se trata de permanecer, de perseverar en su palabra. A veces pensamos que simplemente ya por el hecho de venir a la iglesia, Él ya tiene que empezar a hacer en nosotros el cambio, la transformación. Él tiene que hacerse cargo de nuestros problemas, Él tiene que hacerse cargo de lo que nos está pasando, y que como que nos tiene que ir todo bien. Y no es así, no es que Él tiene la varita mágica y está como un mago ahí, pim, 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 pim. No, Él va a empezar a hacer con nosotros según nosotros vayamos creyendo en su palabra. Jesús, cuando caminaba en el agua, dio su palabra y le dijo: Pedro, vení, camina, está ahí. Yo ya di mi palabra, tú viste que estoy caminando sobre el agua, y vení, Pedro. Pedro podía haberse quedado en la barca y decir: no, este está loco. Pero Pedro caminó sobre esa palabra. Dios lanza la palabra en nosotros, Dios nos dice qué hacer, pero está en nosotros en perseverar en esa palabra o no perseverar en esa palabra. Está en nosotros en entrar en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, o el no entrar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y no es fácil para nosotros el hecho de estar constantes, perseverando, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, porque obviamente la vida en el espíritu conlleva otras responsabilidades, conlleva otra disposición en nosotros, que capaz en la natural es mucho más fácil hacer ciertas cosas, pero capaz en el espíritu nos cuesta un poco más. Pero por eso es bueno entender de que tenemos al Espíritu Santo, que hace que estas cosas sean mucho más fáciles, porque alimentándonos, una vez más digo, de su palabra, logramos que
vencer estas batallas, logramos vencer estas dificultades, estos fracasos, estas situaciones que a veces pensamos que no las vamos a lograr, poder salir adelante, que decimos, no, esto capaz no es lo mío, capaz no, Dios no me llamó a esto. Entonces, el hecho de que se nos pegue la espada en nuestras manos, que esté la palabra de Dios en nuestras manos, hace que nos dé esa fortaleza para continuar, para ir adelante, y sin importar qué suceda, nosotros lo que hagamos va a ser para eternidad, ¿sí? Me gusta porque, ¿qué dice en la Biblia? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, el saber lo que Dios quiere. Por ahí viene la fe, ¿sí? Y dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sin la palabra, o sea, si su palabra en nuestras vidas no es una acción, termina siendo muerta. Si la palabra de Dios en nuestras vidas no se convierte en una acción, termina siendo palabra muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, como cristianos tenemos esa responsabilidad, que la palabra la tenemos que llevar a hechos, a acciones, que su palabra tiene que estar pegada en nuestras manos, sin importar las circunstancias, y permanecer y perseverar en él, ¿sí? Entonces, a veces nos hemos enfocado mucho en leer, pero no perseveramos en nuestros sueños, en las metas que Dios tiene para nosotros, o nos hemos enfocado mucho en nuestros planes, en nuestros deseos, y nos hemos olvidado de su palabra. Y no es así, no va uno por el otro, las dos van de la mano, los dos van conectados. Como hijos de Dios tenemos que entender esto. Y Dios hablaba mucho eso a mi vida, que a veces yo en este tiempo he visto que en muchas áreas capaz como que sentía que eran adversas a lo que yo quería, como que se estaban haciendo adversos esas situaciones difíciles, pero Dios me llevaba a su palabra, me llevaba a decir, no, tienes que acompañar de mi palabra y tienes que perseverar en esa palabra. Y como justamente Eleazar, ¿no? O sea, hizo que perseverar ahí, lo hizo ganar, lo hizo llegar a una victoria. Y lo que tenemos que entender es que no es como que nosotros a veces pensamos que, bueno, ya alcancé esta victoria y ahora es como Hollywood, ¿no? Que nos aparece como que ahora, uff, ya, color de rosas y qué lindo, alcancé esto, logré esto, o salí de esta situación adversa y bueno, ahora ya la vida es diferente, va a ser ahora más color de rosas. Y no, no es así. La vida no es Hollywood, la vida no es un cuento de hadas, la vida es dura, es difícil, porque si tú te das cuenta, siempre hay una prueba tras otra prueba, y siempre estamos en constantes momentos de depresión, momentos de tensión, donde no sabemos qué decisión tomar, o donde nos encontramos con que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, o donde vemos que hemos construido algo y se ha derrumbado, o donde vemos que está pasando cosas difíciles. Y eso es la vida. Es lindo saber de que el ser humano es capaz de enfrentar estas situaciones y sacar de esto algo lindo, y más si estamos en Dios, más si entendemos que se trata de eternidad. Entonces, no pensemos que, bueno, Dios va a estar con su varita mágica y como diciéndonos, bueno, ahora sí, ya no van a tener ningún problema. Al contrario, Dios quiere que pasemos estas situaciones, porque de estas salimos victoriosos. Es como que cuando, no sé, yo no soy padre todavía, capaz dentro más adelante uno entienda diferente, pero uno más o menos como padre, yo creo que a tus hijos,
cuando vayan creciendo, les vas a ir dando herramientas. Es como que en la vida ellos tienen una mochila y tú atrás de la mochila les vas a ir dando ciertas herramientas para que en los momentos difíciles el niño pueda sacar de su mochila esas herramientas y decir, bueno, esto me está sirviendo para este momento difícil. Es lo mismo. Dios a nosotros nos da en su palabra esas herramientas para que nosotros pasemos esos momentos adversos. Obviamente, como yo creo que como padres no quieres que tus hijos pasen momentos difíciles, pero son necesarios que esos momentos de crisis sucedan, sean de niños. Capaz de niños son crisis más pequeñas, pero de grandes capaz las crisis se van haciendo en la adolescencia, se van haciendo un poco más adversas, y cuando son adultos van pasando cosas más difíciles, pero tú como padre no puedes estar como sobre ellos, sobre protegiéndoles. No, dejas que pasen esas situaciones, pero estás tranquilo de que les has dado las herramientas necesarias para pasar esas situaciones. Entonces es lo mismo con Dios. Dios no es que no es que va a impedir que pasemos esas situaciones adversas, sino que va a dejar que pasemos esas situaciones adversas, pero nos está diciendo constantemente: ven aquí, yo tengo en mi palabra todo lo que necesitas. Yo tengo en mi corazón, yo tengo en mi relación contigo, tengo todo lo que necesitas. Ven a usar las herramientas que tú has buscado en su palabra, que tú has buscado en Él, para pasar estas adversidades, para pasar estos momentos difíciles. Y que la palabra de Dios se te pegue en tu mano, y que eso sea constante todo el tiempo, ¿sí? Era lo que Dios hablaba a mi vida. Realmente yo veo que a veces no es fácil algunas situaciones, y me ha pasado eso, no sé, yo creo que a todos nos pasa, de que cuando superamos una dificultad, cuando superamos una situación y decimos, ya pasó la tempestad, ya pasó la adversidad, vemos que viene otra. Es como que pasas la tormenta, ves el sol y enseguida ves que viene otra tormenta, y es así. Es así, y siempre va a ser así. Vamos a tener una tras otra, y a veces decir, pero no salgo de una y ya viene otra. Es la vida, y todos pasamos dificultades, pero es lindo e importante saber que la palabra de Dios tiene que estar en ti. La palabra de Dios tiene que estar haciéndose vida en ti, ¿sí? Porque la palabra de Dios ya está lanzada. Depende de ti el caminar sobre ella. Depende de ti el que se pegue en tu mano, y cuando caigas al piso de rodillas y digas, vencí esta batalla, digas, la palabra de Dios no se ha desprendido de mí. La palabra de Dios ha estado firme y permaneciendo en mi corazón, ¿sí? Porque es fácil soltar la espada y salir huyendo. Muy pocos son los que se quedan mirando de frente a la tormenta con la palabra en sus manos y dicen, yo voy a pasar esto, y de esto yo voy a salir más fuerte. Y es tiempo, iglesia, de buscar a Dios, buscar su palabra y pasar nuestras adversidades, pero con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté impregnada en nuestras vidas, que se impregne en nuestras manos y no la soltemos nunca. Y sin importar qué pase, podamos salir de esto. Yo hace poco escribí algo, hace un tiempo atrás escribí algo, y me gusta porque es algo que yo sentía, y lo escribí. Y me gustaría leerlo. Dice: levántate, pelea, no te rindas. Eres capaz de volver a intentar. Fuiste creado para continuar. Está dentro de ti eso que muy pocos tienen. Eres capaz de no rendirte, de no cambiar, de mantenerte firme en lo que crees y en lo que quieres. Sabes lo que eres y por eso lo vas a lograr. No dejes que otros te digan cómo hacer o cómo pensar, porque ya escuchaste esa voz, ya escuchaste esa palabra, ya escuchaste esa voz que Dios te dijo, esa voz que te dijo cómo lo tienes que hacer y a dónde vas a llegar. Bienaventurado
Bienvenido, dice, al lugar donde se encuentra el éxito. Saca de ti tu mejor versión y vuelve a intentarlo. Ese lugar donde a veces pensamos que las cosas son difíciles, son el lugar donde nosotros encontramos esa satisfacción y ese éxito de decir, realmente lo estoy logrando en Dios. Si no ese éxito del mundo, como decía en un principio, que es el dinero o los sueños o las metas, que esas cosas van a pasar, sino un éxito en Dios que es de gloria en gloria, es algo por eternidad, que se trata de su palabra que nos lleva a esa eternidad. Así que animarles a continuar, animarles a seguir. Y bueno, espero que hayan podido entender todo lo que el Espíritu Santo les quiso decir a través de mí, un simple mortal que está de paso en esta tierra. Pero lo más importante es eso, que podamos entender que todo lo que estamos haciendo y todos los problemas que estamos pasando nos hace más fuertes, y no solamente es para nosotros, es para los demás, es para eternidad, es para nuestras generaciones. Así que bueno, un fuerte abrazo, los amo, y bueno, cuando nos veamos ya nos vamos a poder dar abrazos en serio y no como estos virtuales. Así que nos estamos viendo.